buenos días, tengan todos bienvenidos a esta jornada del día de hoy. Aquí estamos para nuestro compromiso habitual hasta las 9 de la mañana en Geopolítica. Sube un poquito, Jorge. Geopolítica aquí para compartir con ustedes el contenido de esta entrega. Hoy ya estamos a 9. Hoy es jueves, estamos a 9 del mes número 2. De verdad que el tiempo vuela. Buen día, Jorge. Nuestro saludo afectuoso a todos los dominicanos donde quiera que se encuentren, a esa diáspora que nos hace un seguimiento permanente a través de nuestras redes sociales, que tú no lo has mencionado hoy, las redes sociales de Geopolítica. Bueno, no las redes, solo el sistema de cables. La ventaja del 14 que está en el 14 en todos los cables. En todos los cables y tiene retransmisión. Y retransmitimos tanto en vivo como en diferido por Samantha Radio Online, que es una emisora de radio que maneja el conductor de los viernes de Geopolítica, el querido amigo y hermano Alan Vargas. Así que nuestro saludo a Alan Vargas, que no he tenido la oportunidad de compartir con él, pero sí, será a su tiempo, cuando Geopolítica organice algún tipo de evento social. Bueno, tú esa es una indirecta. Hacías un uso del tiempo, de cómo vas. El tiempo va a una velocidad acelerada y los acontecimientos mundiales, geopolíticos, no dejan de tener el impacto sobre la población y sobre los hechos de lo que está ocurriendo. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hizo la presentación, la típica, natural y congresual presentación ante las cámaras de representantes y el Congreso norteamericano para dar su informe a la nación, que siempre se ejecuta en estas fechas de febrero, y allí, aparte de las contradicciones y del pandemonium propio que se está ahora generando en todos los eventos de Estados Unidos. Estados Unidos tiene ahora una connotación de que todos sus actos y eventos oficiales se ven empañados parecería, por el virus latinoamericano, de las diferencias, de la división y de los escándalos en el propio evento. Allí el presidente Biden hizo su informe a la nación, donde habla de la recuperación económica y de el control que ha logrado en los últimos meses, especialmente de la inflación, que está afectando al mundo entero y a toda la estructura geopolítica de las naciones. Está afectando la inflación y en los geoeconómica. Geoeconómica, exactamente. Ha estado prácticamente afectando, y Alemania, en ese mismo orden, informa que no ha tenido un poco de control también de la inflación, pero es galopante lo que está sucediendo. Y aquí en el país eso se traduce, la inflación que menciona el presidente Biden, en más préstamos, en más gestiones de debilidades internas, en subida de los precios de la canasta y de los productos de primera necesidad. La canasta familiar. O la familia canasta. ¿De qué es la canasta familiar? La familia canasta. Bueno, ese es un término económico que se desarrolla especialmente con una imitación de los grandes instituciones internacionales. El Banco Central hace un paquete de cuáles son los productos de consumo básico de lo que es la cultura del pueblo dominicano, le pone un precio a cada uno de acuerdo a los sondeos de investigación y saca un promedio, y ahí se determina la canasta familiar, que no se corresponde con el sueldo promedio mínimo que debería tener un empleado dominicano. ¿De qué es la canasta? Yo te pregunté, no, esos son los productos, eso lo sé yo, porque yo soy economista. La canasta. Bueno, la canasta debe ser, no es de plástico, te aseguro, porque el plástico tiene pero debe ser una canasta de la que hacen nuestras comadronas allá en el Cibao, de guano. Guano. Sí, debe. Para darle el macuto familiar. Exactamente. Que antes el macuto solamente se asociaba a los votos.
¿Tú te acuerdas de esa época de los procesos electorales conflictivos que teníamos en el país después del año 66, con Balaguer a la cabeza, de que venía un macuto de votos del interior? El macuto, era un cerón de Un voto. cerón. El Pero cerón más o es menos, el pero cibaeño. el cerón es el cibaeño, pero es de la misma construcción, es de guano. Un cerón. Un cerón. Llegó un cerón de votos. El doctor estaba perdiendo y en la madrugada llegó un cerón de votos que nadie sabe dónde apareció. Y salió el doctor ganando. Y al día siguiente el grito de los perdedores. Pero ahora ocurre lo mismo. No, pero sin el cerón. No, ahora es electrónico. Ahora es electrónico. Un cerón electrónico. Sí. Y después la oposición o los que pierden las lágrimas. Y como dijo un presidente en una ocasión, ¿las lágrimas dónde que van? Imitando a Becker. A Becker. La rima de Becker. Las lágrimas son agua Y van al mar. y van al mar. Eso fue, Y tú sabes a dónde van los llantos y los quejidos. Eso fue en ocasión de los líos. Internos. Interno no. Interno y externo. El lío del 86, de la Junta. Sí, sí. Cuando el Jacobo Magluta y el PRD estaban alegando. Que nace en el lío interno del PRD, que de la división de. Que provoca una de cosa Peña, provoca la otra. Exactamente. Y entonces el presidente Salvador Jorge Blanco, en un discurso en el Palacio, en el momento que estaba aquello a coger fuego, en la esquina del escritorio, los presidentes siempre se sientan en el escritorio o un estudio para su discurso. No, ese para. Y ponen la bandera atrás y un grupo de libros que nunca han leído. No, generalmente los presidentes leen. Algunos no leen. Bueno. Como Hipólito y Danilo, por ejemplo, no leen nada. Son muy pragmáticos. Sí, son prácticos. Yo creo que por eso es que son tan amigos y tan en llave, ¿verdad? Y entonces el presidente Jorge Blanco se sentó en la esquina. Sí, se recostó del escritorio de su despacho en una esquina. Como hace uno en la oficina cuando estaba medio agotado para botar el golpe, se recostó de la esquina del escritorio y comenzó con su perorata para echarle un balde de agua fría a las alegaciones del PRD y Jacobo Magluta en ese momento, de que había una cantidad de votos de nulos que si lo rehabilitaban, con eso Jacobo hubiera ganado las elecciones. Entonces el presidente Jorge Blanco, que había sido parte de todo el lío, él fue que le echó el último cerón de gasolina. Y como en esa época teníamos un personaje en la historia dominicana que era el responsable de todo, era el responsable de la muerte, el responsable de los fraudes, el responsable de todo, cayó en el mismo sitio, en el mismo globo a la misma hora. Era un globo chino. Donde siempre ha caído. Donde siempre cayó Balaguer. Balaguer era el responsable de todo. Tramposo. El tramposo, el indelicado, el que hace fraude, el que todo. Ahora murió Balaguer. El tramposo. Y hasta las personas que morían por causas accidentales, era él el responsable. Así era nuestra nación en esa época. El doctor Balaguer es toda una figura, hay que decirlo. El doctor Balaguer ha sido reivindicado por todo el mundo, por los opositores y todo. Y tiene que ser así, porque la nueva Pero tú no le puedes quitar una cosa, porque en el caso tuyo, no quita conocimiento. Es que en el caso... Era un tramposo, de verdad. En el caso del doctor Balaguer... Era balaguerita de fondo. Las nuevas generaciones son las que reivindican el proceder al ver las acciones de los que le han sustituido y de los partidos que han llegado al poder después de su gestión o después de su muerte, podría decir, donde nadie es responsable de nada. Las nuevas generaciones están desinformadas. Están desinformadas, pero lo que pasa es que ellos ven y cuando le preguntan a sus padres, por ejemplo, el Palacio de los Deportes, vamos a ir a ver... ¿A cuáles padres? ¿A los padres? A los padres de Balagueristas. Déjame darte un detalle que es muy sencillo. A cualquier padre de cualquier nación hay dos connotaciones importantes. Todos los eventos importantes del país, espectáculo, deporte, lo que usted quiera, no hay forma de celebrarlo en ninguna instalación que no sea creada, diseñada y construida por Joaquín Balaguer o Trujillo. En el Palacio de los Deportes. Y entonces otro de los elementos que destaca también es
todos los que se oponían a Balaguer viven en sectores desarrollados por Joaquín Balaguer. Todos viven en una torre, viven frente al Mirador del Sur, caminan en el Mirador todos los del opositores Sur, terminaron siendo balagueristas. terminaron siendo balagueristas y apoyando las infraestructuras y el desarrollo que generó su paso por el gobierno. Mira, porque encontrar... Yo para darte un apoyo a tu balaguerismo muy enraizado, voy a decir que... Ese es un término peyorativo de alta connotación, No, pero me distingue. No, yo te estoy distinguiendo. Porque si acabamos de decir que los opositores terminaron siendo balagueristas, entonces con que tú seas balaguerista de origen, eso va en tu beneficio. Pero el doctor Balaguer, este país, por lo menos en un 80%, este país sería una gran porquería si no hubiera existido la visión de un medio ciego como Joaquín Balaguer. Y para ampliar ese conocimiento tuyo del sentido y parafraseando a un expresidente de la República también que quería siempre hacer comparaciones, si nosotros como nación no encontramos a Joaquín Balaguer en el trayecto después de la guerra civil, lo que fuéramos es un Haití grande. Porque el no ponerse de acuerdo en Haití, eso mismo sería en la República Dominicana, si no encontramos una persona que se dedicara a hacer el esfuerzo, el sacrificio humano. Aparecía otro. Haití no lo ha encontrado. Bueno, pero... Venezuela no lo ha encontrado. ¿Y cuál es el problema? Cuba no lo ha encontrado. No, espérate. Puerto Rico no lo ha encontrado. Metiste un incidental ahí. Nicaragua no lo ha encontrado. Oh, no. Metiste un incidental ahí. Un incidental perverso. Claro que sí. Esa es la perversidad. Míralo. No, mira, no vaya a comparar. Colombia está en vía de encontrarlo. Pero los conflictos de la Guerra Fría se siguen manifestando en diferentes naciones con ámbitos y con connotaciones diferentes. Cuando tú te pones a ver el surgimiento, por ejemplo, en México de los carteles y de toda esa estructura, son debilidades todavía de la Guerra Fría. Expresiones modernas de la Guerra Fría, en la cual se mantiene todavía ese enfrentamiento entre sectores. No propiamente de la Guerra Fría, sino es de una internacionalización del delito. Y la internalización de los descuidos de los estados o un uso acomodado de la obligación del Estado de enfrentar el delito. Por ejemplo, no es un uso acomodado de la ley y de la persecución del delito que Estados Unidos tenga las trazas de los vuelos criminalizados, los vuelos delictivos. Que se generan en toda la región. En toda la región, que sabe que va cargado de droga y están vigilados por los satélites y saben que esos aviones van cargados de droga y se hacen de la vista gorda. O le tiran el muerto a países como este, que tienen que dedicar una gran parte de su presupuesto para hacer el trabajo a los Estados Unidos. En eso tú tienes razón. O a Europa. Porque tú te acuerdas de la famosa, en la administración de George Bush hijo, en Estados Unidos, de la famosa guerra de la tormenta del desierto. Ese fue padre. Eso fue el hijo. El padre. El padre. A partir de ese momento, Estados Unidos ha descuidado de manera terrible a toda la región de lo que ellos y algunos analistas... de ese momento y antes, porque ¿cuál ha sido la época lo que pasa es que en la región ha contado para Estados Unidos? En ese momento, la vigilancia que existía sobre el Caribe y sobre el narcotráfico tenía una alta vigilancia con satélites y con barcos. Pero todo eso fue retirado y llevado para el Medio Oriente. Sí. Desde entonces Estados Unidos ha estado al margen de cuidar la frontera, como le llama Juan Bosch. ¿La frontera imperial? La frontera imperial. Y esa frontera imperial quedó muy descuidada y muy desvalida en esa administración. Y a partir de ahí todos los presidentes que han llegado... La frontera imperial. Sí.
Cristóbal Colón a Fidel Castro. A Fidel Castro, sí. ¿Habló algo el presidente Biden de las drogas en Estados Unidos? No, solamente se refirió a su impronta económica y a la situación que se está dando de enfrentamiento con Ucrania y la situación que se ha dado con el globo de China. Y que si China quiere espiarlo, tiene que... Banalizó el discurso porque eso de China, él no debió hablar de eso. Al contrario, es una vergüenza para Estados Unidos que le monten en su espacio aéreo un globo. Que le monten un globo y que lo detecten ya cuando está prácticamente en el centro de la nación. En Carolina, ¿no? Y después esperar que tener que salir del globo para poder explotarlo en mar abierto. ¿Dónde fue que lo detectaron? No, ellos mismos no han informado. Realmente ellos lo detectan cuando está por el centro de Carolina. Claro. Pero ya ha pasado por Dakota, ha pasado por todas las regiones del medio oeste y del oeste. ¿En cuál de las Carolinas fue? Yo creo que fue en la Carolina del Norte. ¿Sabes que la Carolina del Norte, un globo militar tiene a tiro de piedra la Casa Blanca? A tiro de piedra la Casa Blanca, y en Carolina, creo que la del Sur, hay una base militar que también es muy grande. Claro. La del norte. La del norte, la base militar más importante de Estados Unidos. Más importante de Estados Unidos. Sí. La verdad que hemos ido dando un picadillo de cuestiones. De geopolítica. Vamos a ver cómo... Pónganos algo del terremoto en Turquía. El terremoto en Turquía, que ya va por 17.500 subió. 17.500, wow. Y contando, es una devastación horrible lo que ha ocurrido. Tanto en Turquía como en Siria, porque afectó a ambos países. Básicamente en Turquía. El mayor número de muertos está en Turquía, porque parece que las debilidades constructivas de Turquía son más aceleradas, tienen una connotación también de mayor debilidad. O el epicentro estuvo más cerca de Turquía. Es que la construcción en Turquía, el terremoto anterior fueron 17.000 que se contaron, sí. Porque hay más de 300.000 heridos también. Eso, ¿qué es lo que tenemos? No, ahí está. Mira esas imágenes, es que es escalofriante. Pero ahí no quedó un edificio, incluso los que quedaron en pie. Tendrá que ser demolido porque están afectados. Pero ahora la otra connotación es la climática. El frío, sí. Las temperaturas gélidas, hace que la gente que ha sido atrapada y que están muchos de ellos heridos bajo los escombros, por falta de calefacción, están muriendo de frío. Mueren de frío, aunque están atrapados ahí, hay un poco de calor, pero también así se atrapa el frío. Sí, exactamente. Y lo muere por hipotermia. Entonces, lo lamentable de la humanidad es tener que llevar este tipo de estadística. Esa estadística lúgubre, necrófila. 17.000, 16.500, es una cifra impactante para la humanidad. Seres humanos que tienen familia, que tienen trabajo, que tienen amigos, que tienen relaciones, que tienen proyectos. ¿Cuántas cosas quedan suspendidas? Lamentablemente hay que conectar esto también con la política y la geopolítica. Porque el terremoto cambia el escenario geopolítico. ¿Por qué? Hasta ahora, el presidente Erdogan había sido una especie de, ¿cómo se puede decir?, de árbitro. Ha prestado a Turquía para las negociaciones entre los rusos y los ucranianos. Ha habido... En el problema migratorio ha jugado el papel de mediación con Europa. Ese es permanente. Ese es permanente. Es permanente porque Turquía es como si fuera la zona de amortiguamiento. El paso entre entonces, los emigrantes asiáticos,
Lo contienen ahí hasta que Europa le dé permiso de entrada. Y muchas veces no le da permiso y vuelven a... Turquía y México juegan un papel de fuelle, de amortiguamiento para poder la migración tener algún paso controlado. Pero en el caso geopolítico, directamente con la guerra de Ucrania, ahora Erdogan tiene que dedicarse a reconstruir su país. Y a buscar el apoyo del mundo, de Estados Unidos, de China, de Rusia, de la India, de los países de Europa. Y el foco de la guerra para Turquía y para esa, incluso para los propios aliados de Estados Unidos y sus aliados, el foco de la guerra ahora disminuye un poco la intensidad por la atención. La atención disminuye, pero no deja de... Es lo que se atiende la emergencia de Turquía. De Turquía. Porque ahora van a tener que dividir los mismos recursos entre la guerra y la reconstrucción de Turquía. Sí. Aunque hay que decir también que... la reconstrucción es urgente. No puede esperar. Estamos hablando, aparte de que la guerra son vidas humanas las que se pierden, aquí son vidas humanas que han estado impactando. No, eso es todo un problema serio. Lo que se desplaza la atención. Quizá momentáneamente, o no tan momentáneo, porque eso no es un trabajo que se puede hacer en una semana, ni un mes, ni 2 meses. Pero tú viste el anuncio que pero hizo. pudiera alguien decir, no, pero podemos caminar y masticar chicle al mismo tiempo. Podemos atender a las dos cosas, pero no es tan sencillo. Ese es un chiste hecho por un comediante norteamericano para referirse a un presidente. Era tan bruto que no podía caminar y masticar chicle al mismo tiempo. Pero lo de la guerra de Ucrania adquiere ahora otro matiz con la entrada del anuncio que hizo Israel de envío de tropas y de armamento al conflicto ucraniano y la llegada de los tanques ya de la Unión Europea, de 3 países europeos. Esos tanques que están suministrando. Serán destruidos tan pronto lleguen. ¿Cuántos son? Hay muchas aprensiones. ¿Cuántos hay muchas aprensiones. No, la cantidad de 14 va a enviar a Alemania. Es que las informaciones de la guerra no se pueden llevar en función de... Nada de lo que te digan de la guerra es verdad, de ningún lado. Porque lo primero que muere, dicen los especialistas, es la verdad. Ni es verdad ni es mentira. Ni es verdad ni es mentira. Depende del lugar donde tú estés. Exacto. Y lo que hacen es anuncios que muchas veces no envían nada, pero lo anuncian. Y otras veces lo envían y no lo anuncian. Entonces tienen esa connotación. No, siempre hay un subterfugio en la guerra. Un superflujo en las informaciones de guerra. Eso es así. Pero, volviendo al caso, el foco de atención va ahora dirigido a Turquía y a Siria. Básicamente a Turquía, porque la mayor parte de los muertos están en Turquía. Pero ambas. Y la gran destrucción es en Turquía, aparte de que el epicentro estaba mucho más cerca, y es la debilidad constructiva que tiene, que en el anterior terremoto muchas empresas fueron sometidas a la justicia y condenadas por práctica poco técnicamente viable de esas empresas en el sistema constructivo. Yo creo que las Naciones Unidas se requiere para el mundo de modelar algún tipo de reglamento internacional constructivo que todas las naciones adapten a su propio estructura, a su realidad, como decimos nosotros, aplatanar. Que cada nación aplatane, pero que existan esos lineamientos generales. Que haya un código marco. Un código marco, exactamente. Y que las grandes naciones aporten los recursos necesarios preventivamente, porque si lo hacen para la guerra, porque la OTAN, ¿qué es la OTAN? Ya yo vi. ¿Qué es la OTAN? Un mecanismo de aporte. Un sindicato de guerra. Entonces podemos tener un sindicato de recursos para atender las necesidades de la violencia que se está generando en la humanidad con su propio accionar. La naturaleza está golpeando directamente el desarrollo humano.
Pero vamos, producto del desarrollo, el golpeo que tiene la humanidad contra la naturaleza. Porque ¿qué te dice a ti que la cantidad de petróleo y los huecos que se están haciendo no son lo que están? no, Pero ¿qué te dice a ti si las fallas y estas placas que se están moviendo? ¿Y quién te dice a ti que sí? Es producto. Hay teoría de conspiración que dicen que las naciones desarrolladas están dirigiendo los terremotos, cosas que son difíciles de probar. Lucubraciones de locos. Pero lucubraciones son. Y existen y están todas las teorías por ahí. Lo que pasa es que cuando los casos, cuando a ti y tú no y yo son teorías, cuando tú y yo son éramos, teorizaciones. cuando tú y yo éramos jóvenes, veíamos a Dick Tracy. Eso fue ayer. A Dick Tracy, unos muñequitos, hablando por un teléfono de muñeca, Llamando que era un reloj, llamando a Dick Tracy, llamando a Pronto Gómez. Entonces, también lo catalogábamos como una locura. Ahora resulta que sí. Pero Ahora resulta que sí. aplatanamos los códigos, ¿verdad? Claro. Pero volvemos a lo mismo. Los códigos constructivos. ¿Quién los aplica? Son las autoridades. Y si son autoridades venales, que son inspectores de los organismos que se venden, ¿de qué valen los códigos? No valen de nada. Pero vamos a... Sí, en Turquía ocurrió, porque hubo descuido de las empresas, pero hubo supervisores que debieron obligar a las empresas a ajustar su construcción a los términos establecidos, técnicamente establecidos. Tú tienes toda la razón. Volvemos del a lo mundo. mismo. Y nosotros como nación deberíamos tomar esas experiencias porque definitivamente estamos en una zona donde tenemos muchas fallas geológicas que producen temblores y el historial está escrito en nuestro desarrollo humano de que esta nación requiere de sistema constructivo y ahora que la ciudad de Santiago y la ciudad de Santo Domingo han estado marcando el desarrollo de construcciones muy elevadas y muy altas, ya nosotros tenemos edificios de 60 pisos aquí en Santo Domingo y en Santiago se perfilan. Entonces se necesita un código constructivo que sea más vigilante y que tenga la impronta científica de desarrollo y modernidad tecnológica para que se supervise y se vigile a mejor estadio de realización la construcción en República Dominicana. Es así. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato a seguir con el contenido de hoy de geopolítica. Catorce TV, televisión para todos. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de su... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones trabajamos con transparencia y sentido social. Contamos con establecimientos de atención para nuestros usuarios y además, durante esta gestión hemos otorgado 46,000 pensiones. Si quieres saber sobre tu pensión, visita nuestras oficinas o consulta nuestra página web www.dgjp.gov.do. Te servimos con calidad y justo a tiempo. 14 TV, televisión para todos. Seguimos en geopolítica aquí conversando, haciendo un picadillo de informaciones. Un picadillo de informaciones. Informaciones. O una ensalada. Una ensalada de un completo.
tiene pan, sándwich, jamón, pierna, Pero lo que lo disfrutan, tomate. lo disfrutan son nuestros amigos televidentes. Recuérdese que el buen condimento se genera cuando se tienen buenas especies. Sí. Y estamos haciendo de la geopolítica y del el paneo por el mundo de lo que está sucediendo en términos noticiosos. Yo del arte culinario lo único que sé es comer, más nada. Pues te lo pierdes porque es un arte hermoso que tiene unos elementos culturales que destacan, sobre todo que la gastronomía destaca cómo es la cultura de un pueblo y cómo es su economía. Cuando tú atrapas la comida, por ejemplo, china, que tú dices, comen raíces, comen esto, Que comen la lo otro. comida ¿Qué La comida china de aquí no es china, nada. es de Cantón, del área de Cantón especialmente. Entonces, tú lo que tienes que destacar, tú dices, bueno, óyeme, los chinos han pasado mucho trabajo, porque comen raíces, comen insectos, comen animales que nosotros ni pensaríamos. Yo invité a una amiga rusa, una amiga mía rusa, a comer en un restaurante dominicano en Estados Unidos, en Nueva York. Y entonces yo le dije que pidiera una ensalada rusa. Cuando le traje una ensalada rusa, ella me dijo en inglés, ¿Y eso es ruso? esa comida no es rusa. Y bueno, los dominicanos decimos ensalada rusa, eso no es ensalada rusa. Pero tómalo como regionalmente aquí en el país. Cuando tú ves la que come la gente en el sur, ¿qué come la gente en el sur? Lo que aparezca. Lo que aparezca. Entonces, en función de lo que aparezca, Pero no en el sur. está la creatividad gastronómica de una región, de un pueblo, de una familia y de la gente. No en el sur. Pero en el Cibao, la gastronomía es diferente. Los pobres comemos lo que aparezca. No solo en el sur, en el norte, en el este, en cualquier lugar. Por eso es que la gastronomía refleja ese aspecto de la cultura y de la economía de una nación en sus diferentes épocas. Así es. Los indios que vivían en esta región eran los indígenas. los indígenas, aborígenes. los aborígenes sí. O los nativos. Sí. Los nativos de aquí hay que decir que eran sumamente ricos. En la historia hay algunos que lo catalogan de vago, de vagancia, y no era así, no eran vagos. Lo que pasa es que la naturaleza le ofrecía tantos recursos naturales que no tenían que trabajar. Entonces, el bienestar y la condición humana superior es no trabajar, es quedarse en el estadio de la contemplación. El que dice que los indígenas eran vagos es un analfabeto antropológico. Sí. Porque no es verdad, hay muchísimas evidencias de la creatividad aborigen. Y la creatividad laboral, porque los instrumentos que utilizaban, tanto para su agricultura, como para la pesca, como para la caza, claro, aunque eran elementos rudimentarios y muy poco pensados, la abundancia con que la naturaleza le proveía los alimentos y los animales que existían, que eran de fácil atraparlo, te indica a ti que no requeríamos de mucho esfuerzo. Porque para con una simple lanza tú atrapar un pez bullando hacia abajo. Porque el río estaba lleno de peces. Lleno de agua, lleno de peces. Más peces que agua. ¿Por qué tú puedes catalogar de vago a un indígena, por ejemplo? Porque no se movilizaba a una fábrica, no había fábrica. No había de nada. No había industria. ¿Cuál era su papel? La labranza y la pesca y esas cosas. La labranza, la pesca, el cultivo espiritual y los ritos de música y de baile que tenían una expresión cultural muy alegre, muy divertido, y a esa mezcla es la que determina esta alegría permanente, además de que nos inyectaron en la conquista de los europeos, nos inyectaron el tambor y los instrumentos de cuero. Pero el tambor es de África. Tambor africano. Con la esclavitud llegaron los negros africanos que, combinado con los indígenas, produjeron la música más rica que tiene región alguna. Pero el indígena es el guayo, por ejemplo. Sí. El guayo es una palabra indígena. Sí. Aborigen. Taína. Hay tantos vocablos taínos que pasaron al español que
hay hay unos cuantos libros por ahí escritos sobre eso, de la cantidad de vocablos. El amigo Milton Olivo hizo también un estudio sobre eso, y hizo un pequeño libro que tiene muchos de los vocablos que se utilizaban y muchos de los ritos y de lo que era la cultura taína. Palabras así ahora mismo, por ejemplo, en Monte Plata. Monte Plata está... Los municipios de Monte Plata no son de nombre taíno. Todos los ríos del país tienen nombre taíno. El Yaque, El Yaque. Yeguada, el río... Los dos Yaques. Los dos Yaques, Yaque del norte y Yaque del sur. Nizao, la región de Nizao. Osama. O sea, son todos. Vallaguana. Boyá. Y retrotrayéndolo un poquito, hay que decir... Yamasá. Que el propio dictador Trujillo, que era muy egocéntrico en su figura... Ya dañaste el relato. En su figura, a todos los hoteles, en el desarrollo de lo que es el turismo dominicano, que es Trujillo el que logra inicialmente, hizo un hotel en cada provincia del país, en las provincias más importantes, pero a todas le puso nombre taíno también. ¿Cómo se llamaban los hoteles? Jaragua. Sí. El de Santiago, Matún, síguelo. ¿Y cómo se llamaba Enriquillo? El Pino. ¿Cómo se llamaba Enriquillo? El nombre aborigen de Enriquillo. ¿Tú recuerdas el nombre? No lo recuerdo. Guarocuya. Guarocuya, el Hotel Guarocuya. Sí. El Hotel El Naranjo. No, Naranjo ya no, Naranjo no es... El Naranjo de Higüey. No, pero Naranjo no es una palabra... No es indígena. No. Naranja no. Es española. O más bien viene es castellana. Es castellana, pero es de origen, se podría decir, de la presencia de los 800 años de dominación de los árabes. Me parece que Naranja tiene esa... Naranja, la raíz de naranja no, ese viene de griego. Pero el concepto general es que Trujillo en eso destacaba, marcaba a esas construcciones hoteleras que se hicieron en el país con nombre taíno. El supuesto nacionalismo. El nacionalismo, exactamente. Un supuesto nacionalismo que a final de cuentas era considerar el país como su finca. Bueno, como tomamos un picadillo, sí. Hay, a propósito de palabras aborígenes y africanas, etcétera. Hay un lío ahora, hay gente que no entiende que la cultura no tiene frontera. La cultura es como el aire. Tú puedes detener el aire en la frontera con Haití, por ejemplo, y bueno, ese aire no va a pasar para acá. Pueden cortar todas las flores, pero siempre habrá primavera. Siempre habrá primavera, eso no es duda. El tema del gagá, por ejemplo. Hay un lío porque en esta transculturización, o no transculturización, sino desplazamiento de culturas, aquí el gagá es una institución. El gagá es una expresión cultural africana que lo adoptan los haitianos. Y que la mayor práctica está en Haití. Quieren decir que esa es una degeneración de la cultura dominicana, y todo eso no es más que un disparate. Porque si... ¿Cuál es el de San Pedro de Macorís? ¿Cuál es el...? La expresión. No, espérate, yo bailo eso muy... Yo me dedico a imitar al bonje. Linda y eso. Exactamente. Esa expresión cultural en San Pedro de Macorís. Los guloya. Sí. Que viene, no exactamente no es, de Haití. Eso no es dominicano. No, eso es de una expresión de las islas. De las islas de lo que emigraron al país, sí, a partir de aquella liberación que hizo Estados Unidos. Y los palos. Idéntico. Los palos no es una dominicanización del gagá. ¿Dónde está la diferencia entre tú montarte con un pañuelo rojo y qué bueno que tú toques ese tema de las expresiones culturales y pasarte una noche entera tocando palos? Porque a final de cuentas estamos en febrero,
Los atabales y todas esas cosas. El carnaval recoge muchas de esas expresiones y en febrero República Dominicana en ¿Y todos el carnaval es cristiano? No, es El carnaval la fiesta de la carne. Eso es carne. La fiesta de la carne. Eso es pagano. Es pagano y la connotación que tiene en Europa especialmente que debe hacerse antes de comienzo de la época cristiana. De la cuaresma. De la cuaresma. Sí. Pero aquí nos sobrepasamos y lo llevamos hasta más allá del tiempo hasta ocupar parte de la cuaresma. Carnaval eso es una expresión pagana. Pero yo quiero, carne tolenga. Yo quiero cambiarte el chucho y volver al sector construcción, y es que una importante obra ha sido inaugurada, que el presidente Abinader estuvo presente, y es la ampliación de la avenida ecológica de la parte este. Esa es una avenida que corre paralelo a la autopista de las Américas y que se había quedado... Bueno, paralela y hace esquina también. Y hace esquina. Aquí, pero se había, aquí las líneas paralelas son totalmente distorsionadas. Pero se había quedado hasta la avenida de la Charles de Gaulle, la Charles de Gaulle, donde veíamos un puente que no iba a ningún lado, el puente que era un puente hacia ninguna parte. Hacia ninguna parte, pero es la falta de información que tiene. Idéntico ocurrió aquí en una ocasión que había un puente delante del zoológico que no iba a ninguna parte. Sí. Y eso era ¿cómo se construye un puente que no va a ninguna parte? Y era que no se tenían los datos de planificación. Eran avenidas y continuidad de la avenida, y para dejar la prevención se construyó el puente de lo que era la continuidad de esos terrenos que habilitados para fines de urbanístico ahora adquieren un valor inusitado. La ampliación de la avenida ecológica en todo este terreno. Esa es la avenida ecológica en la parte este de Santo Domingo Este, corre y creo que llega hasta Boca Chica si la siguen ampliando por ahí. Corre encima del Farallón. ¿Va a Boca Chica o que es el mismo Farallón? En la carretera de Samaná. Creo que termina en la carretera de Samaná. Sí. Ahora llega hasta ahí. Pero la continuidad de la habilitación de esos terrenos, además por ahí debería habilitar a la ciudad Juan Bosch, que es parte también de los corredores y de las ampliaciones urbanísticas que tiene la ciudad de Santo Domingo en una integración para buscar viabilidad en la afluencia del tránsito, que está bastante complicado. Es que ya la capital no puede crecer hacia ninguna... Aquí, por ejemplo, en el distrito, ¿hacia dónde crece? ¿Hacia arriba? Hacia arriba. Y así ya está creciendo el distrito nacional. Y eso tiene un costo muy elevado, para las construcciones. Entonces, la expansión tiene que ser hacia la parte de los Alcarrizos, etcétera, por ahí que hay muchísimo terreno del SEA, igual que para el este. La ciudad requiere planificación, y este proyecto de alto impacto, porque las condiciones del tránsito del país, especialmente de las dos grandes ciudades, y San Cristóbal, Santo Domingo y Santiago, es un caos lo que estamos viviendo en las horas pico. El único problema de la avenida ecológica es que va a desembocar, viniendo hacia el centro, a la avenida de las Américas, y ya eso no coge un carro más, porque hay tres puentes que están colapsados totalmente. Pero que no se ha construido un puente más. No. Hay un puente que está diseñado, que cuando lo hagan ustedes verán, y hay un túnel también que está diseñado, que es el que une los dos malecones. Sí. Y el puente que es por la mayoría de este lado, de la parte del Distrito Nacional, por María Auxiliadora, por ahí va otro puente que conecta con la zona este. Además de que la ciudad de Santo Domingo requiere de una habilitación de sus zonas acuíferas del entorno para usarla en el sistema de transporte. Sí. Con pequeños muelles y acceso, y con una estructura de lanchones bien construido y diseñado como existen en toda parte del mundo, utilizar el río Isabela, el Osama y la parte del mar Caribe que bordea todo Santo Domingo, con estaciones
bien diseñada Mira, esta es la y única- sale más barata. Esta es la única ciudad importante, al menos la que yo conozco, que tiene grandes ríos Y no lo utiliza. que son un problema. Que no lo utiliza. Una contaminación, porque las aguas, los ricos viven frente a las aguas en toda parte del mundo, en todas las ciudades. Aquí son los pobres. Aquí son los pobres. Porque los ricos no acaban de entender, y el sector inmobiliario, que son zonas importantes, rescatables. Ahí volvemos. No, ni son culpables los ricos, ni son culpables los pobres. Han sido culpables las autoridades que durante 50 años permitieron que la zona De la adyacente ribera a de los ríos y del fueran mar. un problema en vez de ser un atractivo turístico y habitacional. ¿Tú te imaginas que permitieran en el Río de la Plata, en Argentina, en Buenos Aires, construir ahí? Río de la Plata, que separa a dos ciudades muy importantes, porque los argentinos, cuando deciden hacer pequeñas vacaciones, cruzan Cruzan el río y van a Montevideo. a Montevideo, el buquebús. Sí. El buquebús es precisamente eso es lo que hay que diseñar, buquebús. O Buses o el de Hudson, buque, o el Hudson. En New York, cubierto de casuchas. O el Sena. En Francia. ¿Te imaginas? Ese es el atractivo principal, ¿Eh? el Sena. Grande, o el Potomac En Washington. El Tebre de Roma. ¿Eh? El Tebre de Roma. Ajá. Ajá. Pues, ¿cómo manejamos las aguas dominicanas con esta contaminación y no hacemos un aprovechamiento más eficiente? El Rin, o el Rin En Alemania. o el Ruhr en Alemania. Cualquiera de esos grandes ríos convertidos en un desecho, en un desaguadero de porquería. De hecho, y miles de yo casuchas. no sé si tú recuerdas que los cruceros llegaban al río Sama, aquí, a la Riada, al puerto, y tuvieron que suspenderlo, pero ¿tú sabes por qué fue la suspensión? Por toda la basura que hay ahí, toda la cosa. Una nevera vieja, Claro. una carcasa de nevera que se le atrabancó y tuvieron que perder 3 días con los visitantes aquí. No, Eso no es posible. No. Eso no es posible, Y vivir todo ha de sido espalda al mar. descuido durante tanto tiempo. Y luego la solución es tan costosa que Que los no la estados hacen. tienen No que la soltarla. hacen, no la hacen. Y hay que- ¿Cuántos miles de millones necesita el Estado para Volvemos a- habilitar toda esa zona? Volvemos al punto de lo que han sido los hechos y las realizaciones políticas de los que no han gobernado. Tú te recuerdas el saneamiento que se hizo, porque Balaguer dejó acotado el problema básico del saneamiento del río. Sí. En su parte superior hacia el norte, desarrolló 2 elementos básicos, quitó la fábrica de cemento y desarrolló el proyecto del hoyo de Chulín para sanear eso. Y en el frente desarrolló el parque más hermoso que tiene el Gran Santo Domingo, que es el Santo Domingo Norte. El mirador. Ahí el lo mirador acotó. norte. Acotó en esa parte. Y en la parte sur lo acotó con el desarrollo de la avenida del puerto y la avenida de aquel lado del área de Villa Duarte. Y llevó esa avenida Francisco de Rosario Sánchez hasta el puente de la 17. Acondonó las áreas entre esos 2 puntos con marinos para que evitaran la salida o la entrada de materiales a esa zona. A todos los lugareños que estaban entre el puente de la 17 y el puente de la Máximo Gómez, los retiraron y los llevaron y le dieron vivienda en el barrio de Las caobas. Las Caobas. ¿Y qué pasó después? Y después, los gobiernos que sucedieron... No, en el mismo gobierno de Balaguer Los gobiernos- vendieron las casas y volvieron para la Unión. No, espérate. Espérate, yo estoy aquí. No, que tú estás aquí, pero tú no te acuerdas de este decreto. ¿De cuál? La prohibición que existía de entrada de materiales con vigilancia militar a esa zona, que quedó limpia debajo del puente de la 17, quedó como una zona verde. Sí, pero ese es un pedacito. Pero, Ese es un pedacito, pero Jorge. permíteme desarrollar el elemento. Está bien. Hay que recordar el decreto de Lionel suspendiendo el decreto de entrada de eso, que fue el tercer día de haber llegado al gobierno, cuando una manifestación de gente se la aborcó en el entorno del palacio y suspendió
y permitió la entrada de material. Y a partir de ahí, las casuchas crecieron y cada muerto que se produce en las inundaciones por los ciclones o por las riadas que se producen en esa zona, tienen responsabilidad que no se le pone nombre, porque eso estaba saneado y eso fue así. Por ejemplo, el gobierno de Danilo Medina hizo un proyecto importantísimo, la Claro. nueva barquita. La nueva barquita. Desalojaron todo que era un problema cada vez que se nublaba, no que llovía, ¿no? Sino que se nublaba, había un problema, y mudaron a todas esas personas hacia la llamada nueva barquita. Un proyecto muy integral. Y Jaime David hizo un proyecto muy importante en esa zona también, que es la zona para bañarse en la zona oriental, en el entorno del río Osama, ¿cómo que se llama ese balneario? Ahora se me fue. El Cachón de la Rúa. El Cachón de la Rúa, exactamente. Toda esa zona hizo un saneamiento y un sembradío de árboles y empezó a controlar. Jaime David, que es una persona de lo más cuestionado que tiene la nación dominicana, pero hay que decir... ¿Cuestionado por qué? Cuestionado en términos de su figura por las locuras que vive haciendo ahora. Pero yo quiero decir que es uno de los mejores funcionarios por donde quiera que ha pasado. Sí. Un tipo que cuando es funcionario genera tranquilidad y mucha aporte a la nación dominicana. Sí. Es muy eficiente. Muy eficiente. Y de alta calidad. Yo he ido al Cachón de la Rubia y me he cansado de buscar a la Rubia y no aparece por ninguna parte. La rubia está por ahí, lo que pasa es que ella se esconde cuando tú vas. Te cogió miedo. Hasta mañana.